Buen día, 11 de la mañana, 34 minutos, jornada fría en la ciudad de Sucre. Prácticamente toda la mañana hemos estado con un cielo nublado, hubo lluvia, hubo truenos, rayos y centellas, de pronto podríamos decir así, algo que se estaba extrañando en la ciudad de Sucre, porque Sucre tiene esa característica de ser una zona con una actividad muy fuerte para los truenos, los rayos, y esta mañana sí hemos escuchado esos truenos potentes que definitivamente, personalmente estaba extrañando. ¿Cómo estás, Alex? Buen día, bienvenido en medio de estos bloqueos. Buen día, querido Paya, buen día a todos los que asisten pues a la mejor revista del sur del país, informativa, redacción central, y a su humildísimo furgón de cola, Ray que estaba por acá. Hola, Alvarito. Está Hola, preparando algo de beber. Algo está tramando Ray, que por eso ha salido de la cabina, pero ya volverá. Y efectivamente, llovió con vigor, llovió con potencia esta mañana, se desahogó un poco el cielo y estamos pues en un día nublado, un día lluvioso, nublado y bloqueado. Esta mañana, Alex, conversando con dos colegas sobre el bloqueo, ¿no? Una de las colegas decía en la Plaza 25 de Mayo, este país solo funciona con bloqueos. Inmediatamente reaccionó la otra colega y le dijo que no es así. En ese momento pensé, parece que este furgón de cola se está convirtiendo en una mala influencia, porque hasta ahí ya había este debate entre las colegas, que el uno dice una cosa y la otra cosa, y eso es lo que realmente quisiéramos que toda la ciudadanía pues tenga esa actitud de tener la suficiente decisión, la suficiente voluntad de emprender debates, de emprender conversaciones que sean contrapuestas, y esto no implique un enojo entre los protagonistas, sino más bien que sea un desafío para de que pronto a ver cómo logramos entendernos en medio de nuestras divergencias. A ver, entre otras demandas, pues, lean Diario Correo del Sur, ahí van a encontrar toda la información, pero entre otras demandas de los maestros, del magisterio, pues, vienen las siguientes, ¿no? Los maestros están pidiendo que se anule la actualización de la malla curricular, por un lado. Otra, no estoy de acuerdo. Ya no está de acuerdo aquí Paya, y otros estarán de acuerdo. Por otro lado, un incremento salarial, ¿no es cierto? O un incremento del presupuesto en general, no solo del salarial, sino para toda la educación. Eso debe incluir un montón de cosas, incluir infraestructura, etcétera. Está de acuerdo Paya. Paya de dos está de acuerdo en una y en otra está en contra. Y por último, bueno, otra de las demandas importantes, o al menos decirles, es la creación de nuevos ítems, es decir, que haya más pega para más maestros, es decir, que haya más maestros en realidad. Que la segunda está relacionada con la tercera, porque si tienes más plata, obviamente tienes que dedicarlo a crear ítems. Hay que crearlos, ¿no? Y eso implica presupuesto. Eso implica presupuesto y un trámite medio jodido. Pero bueno, los maestros van a bloqueos sin suspensión de clases. Eso es lo que me llama a mí la atención. Entonces los maestros están en las calles y los alumnos en sus colegios. No entendí muy bien eso, pero bueno, tengo entendido que algunas instituciones particulares están pasando de manera regular. No sé si le han echado han decidido algunos tomar virtual. Sí, yo dije, bueno, ¿y para qué hemos estado tanto tiempo, no es cierto, echándole cabeza al asunto de la educación virtual, educación que por cierto también está en contra Paya? Entonces, si no es para este tipo de casos. No estoy de acuerdo con ahorita te vas a negar. No. Pero bueno, no ha sido un bloqueo total. Yo no veo un bloqueo total en las calles, son ciertos puntos en realidad. Donde hay unidades educativas. Donde hay unidades educativas. Está la destacamento, el ingreso a la Jastambo, Parada Tarabuco, Rotonda, Simaco, etcétera. Porque los profesores también son pues prácticos e inteligentes, ¿no? O sea, hacen donde les resulta fácil, ¿no? Son pragmáticos, prácticos, les resulta donde es fácil, sacas una banca, sacas unas sillas, te sientas a 2 o 3 metros del ingreso a tu escuela y punto, y ahí está tu bloqueo. Ese es el bloqueo que está ese es el bloqueo magisterial. Que es el de magisterial, ¿no? Entonces, o sea, es un estilo de bloqueo. Han generado un estilo propio, ¿no? Una estética propia del bloqueo. Sales a donde está la unidad educativa, un poquito más allá, nada más, ¿no? Entonces,
Estilo pitita, dice Gustavo Sotomayor. No, pero no, bueno, es diferente porque en realidad en realidad el bloqueo del magisterio es un clásico porque es un movimiento sales de tu casa y realizas el bloqueo en la puerta de tu casa. Más o menos así es el estilo de este bloqueo que estamos viviendo en la ciudad de Sucre con el magisterio. Bueno, más allá del bloqueo, es obvio, ¿no es cierto?, que este es un problema de fondo, es un problema medular de la sociedad boliviana, el asunto de la educación y por supuesto todas las fisuras que esta conlleva por los graves, digamos, desajustes estructurales que tenemos como Estado boliviano, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero el magisterio no nos lleva a solucionar eso, ¿no? Con su posición. Sí, ese es el problema, es una posición intransigente, yo diría, de ambas partes, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que no se está patrocinando en todo caso es una aproximación, es otra vez hablar de esa cuestión del bloqueo, ¿no ve? No han asistido a la convocatoria al diálogo tampoco, ¿no es cierto? Entonces le ponen mil excusas, entonces ponerle excusas al diálogo, o ponerle peros al diálogo, o ponerle, digamos, qué sé yo, ¿cómo se llama? Es decir, condicionamientos de tipo radical, eso es no acercarse, sino alejarse y no tener pues sentido, digamos. Por lo menos ahora, como dices, Alex, no hay visos de un acercamiento, sí, pero lo que es más grave, yo no veo cuáles serían las alternativas de solución a este problema, porque claro, el gobierno dice no está introduciendo una nueva currícula, eso tiene que quedar bien claro. Lo que hace el gobierno es introducir nuevos elementos a una currícula, nuevos contenidos nada más, o sea, tienes 20 contenidos para un curso, resulta que decides sacar 2 o 3 e introduces otros 2 o 3. Eso es lo que está aconteciendo ahora, ¿no? El gobierno dice vamos a meter nuevos temas como esto que de la robótica y el ajedrez y no sé qué, el razonamiento lógico y el asunto de las cuestiones financieras que deben saber los alumnos. El asunto del golpe. Exactamente, no, el golpe ya ha sido descartado, ha sido descartado esa situación. No está esa situación, pero resulta que al otro lado el gobierno dice, mejor dicho, el magisterio dice, nosotros no estamos de acuerdo, entonces uno tendría que preguntar, señores, si ustedes no están de acuerdo, ¿cuál es la propuesta? Y al otro lado también a continuación habría que preguntarles también, señores del magisterio, ¿acaso ustedes no saben que esta sociedad, que este momento que vivimos de la tecnología no es dinámico y nos obliga a actualizarnos de manera permanente con la introducción de nuevos contenidos? ¿Acaso no viven ustedes esta realidad? Y si te dicen que sí, entonces, ¿por qué no proponen? ¿Por qué no dicen algo? ¿Por qué solamente tienen que callarse y cuando hay una propuesta de otro lado, recién tienes que reaccionar? Y lo que es más paradójico, pretendes reaccionar diciendo que todo quede parado. O sea, no avanzamos a ninguna parte y queremos tener profesores de esas características en la educación de nuestro país. Obviamente que no, por lo menos yo digo que no. Necesitamos profesores que sean más activos, que digan, a ver, este tema que ustedes dicen no me parece, pero ¿qué tal si le metemos este otro? Hablamos de estas otras cosas. Proactivos. Exactamente, proactivos, pero decir no, queremos que todo se pare, que todo se detenga y aquí solucionamos el problema. No, señores, no. Como padre de familia, como miembro de esta sociedad, no estoy de acuerdo con ese tipo de posición que prácticamente es una posición suicida, que no te lleva a ninguna parte y que te dejas que te mueras en la anomia definitivamente. O sea, estoy así bien, no hago nada, no me esfuerzo por actualizarme, qué bien, y gano mi dinero y voy a las clases con un tema que lo sé de memoria desde hace 5, 6 o 10 años y dejen de fregar. No es así la cuestión. En ese sentido, por eso te decía, no estoy de acuerdo con esa posición del magisterio que dice que ante la introducción de nuevos contenidos, dejemos todo parado.
Sí, así es, a mí me parece, sí, y eso creo que lo discutimos alguna vez contigo aquí en este mismo escenario, querido Paya, es decir, no hay que victimizarse, no se victimiza el magisterio, porque la verdad es que si bien existen reclamos que sí son, digamos, merecedores de atención por parte del Estado boliviano, también es al revés, es dando, no, recibiendo y dando, aportando. Porque si no es pues una comodidad absoluta, total, ¿no es cierto? Y listo, es recibir, y si es que te meten la mano a esa comodidad y te dicen, no, viejito, ¿no ve? Sí, aquí tienes que mejorar, tienes que estudiar más, o tienes que hacer esto, o lo otro, y te sacan de tu banquito y comienzas ahí a gritar, y dices, no, hasta aquí nomás llegaron, hay que comenzar, no se puede, y ese es uno de los grandes problemas también, pues, de la educación boliviana, no solo es, digamos, las fallas del Estado, la falta de recursos económicos, etcétera, la falta de diálogo, sino también la comodidad de los maestros, señores, y que se creerían intocables. No, pues no pueden ser intocables tampoco. Tienen que ir para adelante si es que reclaman algo, que sea para que la educación vaya adelante, está bien, para que ellos como profesionales reciban la atención del Estado y puedan ganar dignamente y llevar la comida a su familia de manera digna. Eso está bien, de eso no estamos en desacuerdo, pero de ahí, digamos, a que se caigan en la noticia, digan, bueno, solo vamos a recibir, pero no nos toquen nuestros privilegios y hasta ahí nomás quedamos, eso tampoco, señores, ¿no? Eso ni aquí ni en parte del Perú, viejo. Y eso pues no es aceptable, definitivamente, porque no puedes agarrar y decir que hay un solo responsable de la educación y ese responsable es el Estado o es el gobierno o es el ministro o la ministra de Educación. No, ¿dónde está el aporte de los padres de familia? Mejor dicho, de los maestros. Claro, ¿dónde está ese aporte oportuno? Porque estamos pensando siempre que el maestro es una persona que lee, que el maestro tendría que ser una persona que se informa, que el maestro tendría que ser una persona que se actualice y que se dé cuenta que lo que está dando ahora, de pronto a sus alumnos no les va a servir de nada, porque ya hay unas nuevas tendencias que sí les puede interesar a ellos. Robótica se ha puesto en un tema de discusión de manera muy interesante. Cuando les dicen, ustedes maestros van a dar robótica, les dicen, y el maestro dice, pero yo no sé nada de robótica, eso tiene que contratarse un ingeniero en sistema, ¿no? También, ¿no? Cuando en realidad todos conocemos que en la educación de primaria y de secundaria estamos hablando de, pues, transmitir conceptos básicos, definitivamente. No se está hablando de decir que al cabo de tantos años, de 12 años de estudio, el alumno tiene que salir haciendo un robot. Claro, no, y Luis Alberto, y con inglés y quechua, ¿qué hacemos? Igual, conocimientos básicos sin saber. Con inglés y quechua dicen que tendrían que los profesores empezar a aprender algo, que está bien también. Que Oye, está bien. Pero o sea, les van a enseñar los alumnos. No, pero a ver, primero, lo que tiene que ser es que no son cosas absolutas, y para eso debe servir el diálogo, para decir, debe haber, a mi juicio, en instancias que el mismo profesor, digan, primero, segundo, tercero de primaria, que el mismo profesor podría aprender palabras básicas del saludo, del buenas tardes, buen día, de introducir a este tipo de cosas. Y seguramente en cursos ya más avanzados necesitarás profesores de la especialidad. O de pronto, resultado de una conversación así sobre este tipo de cosas tan concretas, puedes decir, hemos concluido que necesitamos profesores especialistas. Pero más allá de la propuesta te debe llevar a que tienes que sentarte a discutir este tipo de cosas para mejorarlas. Por eso estamos diciendo que necesitamos profesores que sean proactivos y no dirigentes sindicales o maestros que se parapeten en una posición, que se parapeten en su zona de confort y digan, de aquí yo no salgo nada, no aprendo nada, yo ya sé esto y listo. No, ese es el sentido, ¿no? Porque este tipo de cosas hay que recibirlas como una manera de poder avanzar hacia adelante. No es que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer es avanzar. Bueno, el asunto es que lamentablemente la sociedad actual, la globalización, la tecnología, el empoderamiento cultural, etcétera, de los etcéteras, es una realidad de la cual no pueden evadirse
no puede evadirse nadie, y menos los educadores, viejo. Es decir, ¿no es cierto? Yo no estoy pues de acuerdo en que un profesor de inglés sepa decir solamente hello, how are you, ¿no ve? Cuando no digo nuestros hijos, de espérate. Bueno, y si es que en la malla curricular está inglés, tienes que saber inglés, no tienes que saber unas cuantas palabras, tienes que saber inglés. Pero además, a ver, ubíquense, Dios mío, ubíquense ya no solo en inglés, ¿no es cierto? Ubíquense el nivel, ¿no es cierto?, al cual están expuestos de información, al cual están expuestos las nuevas generaciones. Los niños que utilizan esta vaina, ¿no? Nosotros ya somos, de alguna manera, unos analfabetos funcionales, ¿cómo se llama?, de este asunto, es decir, de las nuevas tecnologías. Los niños, ¿no es cierto?, están pues leyendo en inglés, viendo las cosas en inglés, ¿cómo se llama?, las apps, las aplicaciones, todo es en inglés. Entonces, señores profesores, ¿cómo van a ir al aula, ¿no es cierto?, con unas cuantas palabras o ciertos conocimientos? Hasta ustedes quedan mal. Tienen que sentirse pues interpelados por la realidad en la que viven y en la que está viviendo el mundo y el tiempo de la educación virtual. No hay de otra. Entonces, si van a estar aquí peleándose, ¿no es cierto?, mediocremente, además, ¿no es cierto?, por ciertos privilegios o por ciertas cosas que se necesitarían, etcétera, están mirando, no están viendo más allá de su nariz. El mundo está volando, la educación, la cultura, el empoderamiento cultural de las nuevas generaciones ya no corre ni siquiera por el asunto del aula y el respeto, que antes era un respeto vertical, al que todo lo sabía y que era el profesor y que te daba una educación bancaria, se ha ido a la mierda, se ha ido al carajo hace rato, y ustedes tienen que responsabilizarse de eso, si no estamos jodidos. Lo que quiere decir, Alex, entonces, que estás de acuerdo con mi posición, en el sentido de decir, mira cómo aprovecha, claro, en el sentido de decir que no estamos de acuerdo en que los profesores tengan que tener esa posición de decir: paramos todo, lo ponemos en una congeladora, esto de la introducción de nuevos contenidos a la malla curricular, y suscribimos un convenio y solucionamos el problema, por lo menos en ese punto. Ahora, otro punto con el que no... A ver, antes que eso, tenemos pues opiniones, ¿no? Adelante. Y tenemos opiniones de José Alberto Guevara Villalpando. Adelante. Me suena eso. Me suena ese nombre. José, querido, gracias por escribir y por opinar y por nutrir el furgón de cola. Dice José Alberto Guevara: yo creo que como primer paso se debería, mira, y es largo, yo creo que como primer paso se debería hablar sobre la alfabetización tecnológica, porque la alfabetización tecnológica es necesaria para aumentar la competitividad y productividad de la población. Sin embargo, la organización actual del sistema educativo escolar no facilita el desarrollo de tales habilidades y competencias. Ojo con eso. Para implementar esta habilidad en colegios y escuelas se requiere un cambio en las actitudes, concepciones y prácticas pedagógicas, señores profesores. Esto significa modificar el sistema de enseñanza, planificar y contextualizar la formación virtual basada en nuevos principios teóricos y organizativos, usar una metodología contextualizada, desarrollar habilidades sociocomunicativas de todas las personas que forman parte de las comunidades educativas o formativas, crear nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, desarrollar cambios en el papel del docente y crear nuevas figuras mediadoras de aprendizaje. Esto está citado por nuestro amigo José Alberto Guevara Villalpando, porque creo, dice él, que es la base para avanzar en la educación. Imagínate. En conclusión, imagínate en lo lejos que anda, digamos, nuestro magisterio de discutir esto, que es central en la educación de este tiempo. Nosotros estamos viviendo una educación ya prehistórica, señores. Preocúpense también de esos. Gracias, querido José Alberto Guevara. Bienvenido al equipo de opinadores, pues. El magisterio no puede seguir teniendo esa actitud que cuando te proponen hacer algo
o al final de cuentas te ordenan hacer algo desde el Ministerio de Educación, recién tengas que reaccionar. Número uno, no puedes estar ya en esta posición de quedarte en la situación que estás y solamente tener una actitud de reacción cuando el otro, si lo quieres ver así, te ataca y recién reaccionas. Y el otro punto es que el magisterio ya no puede tener a estas alturas de la vida esta posición de decir, aquí lo congelamos todo y después charlamos. Y cuando te dicen después charlamos, resulta que el magisterio se olvida totalmente hasta que nuevamente el dueño de la educación, que en este caso es el Estado o el gobierno, nuevamente le diga tienen que hacer esto y otra vez reacciones. Eso tiene que cambiar. Otra cosa que tiene que cambiar en el magisterio es esta posición tan cerrada y poco coherente con la realidad cuando dicen que ellos no están de acuerdo con la refuncionalización de ítems. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Hace 5, 6 o 10 años habían unidades educativas que tenían, por poner un ejemplo, 300 alumnos que trabajaban con 30 maestros, por poner un ejemplo. Con el transcurrir de los años, estas unidades educativas han comenzado a descender en cuanto a su matrícula. Ya no son 300 alumnos, son 100 alumnos, pero ellos siguen peleando porque los 30 maestros continúen trabajando con los 100 alumnos y se oponen a que haya una refuncionalización. Refuncionalización quiere decir como reubicación de los recursos humanos donde se necesite. Y optimización, no puedes, o sea, un estado como el nuestro, por más que el gobierno del MAS durante todos estos años nos haya tratado de pintar de que estamos bien, absolutamente en todo, no es real. Porque como país aún tenemos índices de pobreza muy preocupantes y como país no nos podemos dar el lujo de tener a maestros que estén pasando con 5, con 6 alumnos en sus aulas. No es posible, porque hay en otros lugares, en otras unidades educativas, donde primero no tienen el docente para cubrir esas materias, o si las hay un docente, resulta que este docente tiene que pasar con más de 30 o 40 alumnos. Eso, por ejemplo, como sociedad civil, no podemos tolerar. Y esa es una posición así cerrada del magisterio, que dice, del magisterio sindicalizado, que dice que eso es una conquista social. Diablos, ¿cómo está? No puedes llamarle eso a una conquista. Yo recuerdo el año pasado cuando hacía una entrevista al profesor Villalpando, el ejecutivo Efraín Villalpando, me decía eso y un poco más. Efraín Villalpando. Sí, Efraín Villalpando, un poco más y mis pelos se ponían de punta. Yo decía, ¿cómo es posible que un dirigente sindical, que un maestro tenga que tener ese tipo de conceptos que estén alejados absolutamente de nuestra realidad? No puedes decir a título de conquista sindical que esos maestros que antes tenían 20 o 30 alumnos ahora pasen como si nada con 3 o 4 alumnos. No, hay que optimizar los ítems para que los maestros también pues cumplan su función de educar al resto de la gente y no haya padres de familia en nuestra ciudad pagando a profesores, por una parte, por el capricho de los maestros que no quieren prestarse a esta optimización de los ítems, y por otra parte también a la irresponsabilidad del gobierno que no da los suficientes ítems para que los niños y adolescentes tengan un acceso gratuito a la educación. Bueno, se había llamado bloqueo de las 1000 esquinas, ¿no? Sí, le habían puesto hasta nombrecito a esa, no hay bloqueo en las esquinas. Pero bueno, así se había llamado el bloqueo de las 1000 esquinas, y además hay más actores, señores, en este drama de la vida real boliviana. Por ejemplo, también están pues los de la Junta Educativa de Padres de Familia Sucre, ¿no? La presidenta Julia Ventura indicó ayer que no apoyan las demandas de los maestros urbanos y que respaldan la actualización de la malla curricular, aunque reconoció que se debe hacer ajuste. Calificó a la actualización como un gran avance, señores, para la educación. Otros actores, los señores de la Junta Educativa de Padres de Familia de Sucre, que ya estamos viendo cuál es su posición.
otros actores también, no menos intransigentes, diría yo, y en la misma línea son los maestros rurales, querido. Los maestros rurales que dicen que, ayer le estaba escuchando al men, ¿cómo se llama el men de los rurales? ¿Cómo se llama? William Mendoza, exactamente, es el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Rural de Bolivia, joder, William Mendoza. Lo estaba escuchando decir que sí respetan, pero que no respetan, o sea, que sí, que respetan las peticiones de los maestros urbanos, ¿no es cierto? Pero que ellos van por su lado y que tienen, ¿no es cierto?, otros reclamos, aunque se parecen mucho, tengo que decirlo porque acabo de leer, se parecen muchísimo ambos, pero ellos quieren aún así mantener pues su unicidad, los señores maestros rurales. Entonces dice que tienen su propio pliego petitorio y que también se van a lanzar al bloqueo. Puta, qué joda, viejo. No, pero al final de cuentas no los entiendes a los maestros rurales, porque en realidad ellos han ido y han conversado directamente con el presidente. Les han devuelto, cierto. Que han estado con el presidente. Van a analizarlo. Claro, han conversado directamente con el presidente. Sí, lo siento. Y en esa actitud sucede pues una situación sospechosa. Bien sabemos que el gobierno solo escucha a quienes van a decirle: nosotros le apoyamos, estamos de acuerdo con todas las políticas del gobierno, nosotros somos el proceso de cambio, nosotros somos gobierno, compañero, nosotros hemos venido aquí para defenderle, y solamente el gobierno escucha a esos sectores. Uno se pregunta si el presidente se sienta, si el presidente se sienta con los maestros rurales a conversar, ¿por qué no lo hace entonces con los maestros urbanos? ¿Cuál es el problema? Aquí se acaba de aclarar la figura, el espectro, y me lo acaba de aclarar yo mismo y me retracto. Es verdad, los señores de los maestros rurales han hablado ya, y han recibido, y dice: esperamos que los puntos a los que han dado respuesta de nuestro pliego petitorio sea favorable. De no ser así, nosotros ya hemos puesto en claro a nuestro presidente Arce que el magisterio rural es bastante estratégico, responsable con la educación, y vamos a agotar todas las instancias de diálogo. Y está bien, es lo que tú dices. Bueno, tal vez les tiren más bola a los rurales porque están más alineados, más próximos al gobierno, y a los otros les den más palo. A ver, o sea, les tiren más bola. Adelante con el comentario. José Rocha nos escribe: el bloqueo es un delito que afecta el libre tránsito de los ciudadanos. La huelga es legal, artículo 53 de la Constitución. Se equivocan los maestros desafiando su rol. Maestro, persona que se destaca por su perfección, persona que enseña enseñanzas valiosas. ¿Qué enseñan nuestros maestros? Chacota, anarquía y violencia. ¿Dónde mandamos a nuestros hijos? ¿Con quiénes? Bueno, ¿estabas hablando, querido? No, hablaba. Gracias, José Rocha. Pues no, sí, estamos de acuerdo. Es un problema bastante complejo. Yo no, en este caso no, porque sí en muchas cosas, lo que decía Paya, por ejemplo, la refuncionalización de las horas, totalmente de acuerdo con Paya, porque nadie puede oponerse si no tiene pues alumnos en un curso a mantenerse en esa unidad educativa. Yo no sé hacia dónde va la protesta del magisterio en ese sentido, que claro, la gente debiera analizar, hacer una intervención más estructural para que dejen de disminuir los alumnos, sí, pero entre tanto, ¿qué va a ocurrir con esas escuelas? Pero en este caso a mí me parece que la demanda es justa, y los maestros no pueden de la noche a la mañana enseñar contenidos, así sean los básicos, que no conocen. Debió haber un plazo. El gobierno está avanzando paralelamente en la aplicación de estos nuevos contenidos de la malla curricular, y en la aplicación. Y sobre los maestros rurales, un apunte: muy cercanos al gobierno, o al menos más cercanos que los urbanos, pero ellos no están aplicando tampoco los nuevos contenidos. Entonces, si no están aplicando los nuevos contenidos, un poco estamos viendo aquí que pues el gobierno se aproxima a quien protesta menos, porque en la práctica, si los contenidos no están siendo aplicados, debía cargar contra ambos sectores, ¿verdad? Porque no los están aplicando, y así lo han dejado claro ayer, muy al margen de la cercanía o no con Ars. No estoy de acuerdo con lo que dice de Raica en el sentido de los contenidos y la capacitación a los maestros y demás cosas. A ver, primero, ¿quién es el maestro?
El maestro es una persona que primero, para entrar a la Escuela Superior de Formación de Maestros, ha salido bachiller. Después, estando en la normal, él ha hecho licenciatura. Ya no es un técnico superior, es un licenciado. Por lo tanto, se supone que este profesor o esta profesora, a lo largo de estos sus estudios, ha adquirido conceptos académicos, tiene la suficiente capacidad para poder discernir lo que lee, para poder enseñar también tiene. Por otra parte, al ser un maestro, nos imaginamos que este maestro pues lee, se informa de alguna manera y demás. Entonces, ¿qué clase de capacitación necesita para dar conceptos básicos en la enseñanza educativa? O sea, a mí me parece que esta situación de decir que necesitamos capacitación, que demás cosas, es como ¿cómo enseñas en la escuela? Si te dicen, usted va a enseñar por asuntos financieros, ¿qué es el gasto? ¿Qué es el ingreso? ¿Cómo es la deuda? ¿Qué se debe pagar? Se enseñan ese tipo de conceptos básicos en la escuela y en el colegio también. O sea, no estamos pidiéndoles, o creo que la introducción de estos elementos no está pidiéndole a los maestros que den pues explicaciones científicas, o que al final de una explicación ellos demuestren cuál es el producto que quieren tener. Yo creo que no, por eso no me estoy de acuerdo con lo que dice Raica. Los profesores debieran asumir y empezar a enseñar. A ver, me parece que estás hablando una barbaridad, Guevara. Yo te pongo un ejemplo claro y lo hemos vivido aquí en la cabina. Nosotros somos periodistas de diario, periodistas de periódico, ¿no? Nuestras fortalezas, digamos, no actualizadas con estos tiempos, son nuestra mayor fortaleza es escribir. Cuando se abrió esta radio, ¿no? Tú empezaste sentándote aquí y operar al día siguiente. No, hubo un periodo de capacitación que nos hizo Álvaro, que manejaba los equipos, a mí, luego a ti, y ahí nos hemos quedado. Entonces, no es pues de la noche a la mañana, no puedes decirle de contenidos básicos, porque además, si no, ¿para qué los estamos poniendo? O sea, simplemente para que el maestro vaya a decir a la escuela qué es la robótica, no me parece. En el ejemplo nos estamos engañando. En el ejemplo del periodista que pone Raica, ¿qué hacemos los periodistas? Nos encontramos con un tema nuevo. ¿Qué debemos hacer los periodistas? Que también hemos estudiado una licenciatura. Hemos estudiado una licenciatura como estudia ahora un maestro. Cuando nos encontramos con temas nuevos, ¿qué decimos? No, vamos a esperar. Yo primero debo capacitarme. Tengo que esperar que otra persona... No, lo que debemos hacer, ¿qué? Debemos investigar en ese momento. ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Cómo yo voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir al otro día? ¿Por qué? Porque la premura y la acción del tiempo me pide que lo haga. Y en ese sentido, ¿por qué no? Yo pregunto y consulto, ¿por qué no un maestro que ha hecho licenciatura, que ha estudiado 4 años en una prácticamente universidad, o como se lo llame, escuela superior de formación de maestros, ¿por qué no puede hacer eso? Y con seguridad, si nosotros observamos el contenido que se pretende dar, con lo que en comparación estamos haciendo, con lo que recoge el periodista, pucha, podría hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no podría hacerlo? a ver, les he escuchado. Chuta madre, mira cómo hablan, loco, cómo hablas, Guevara. Dios pero mío, la Raica también hablaba, ¿no? Con creces. Escúchame, yo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, Guevara, en absoluto. Me parece que ahorita tampoco lo vamos a dilucidar, pero me parece que es un llamado así a la mediocridad total. No, pero y eso no se puede, digamos, tampoco alentar. Y bueno, ¿estamos con tiempo o no estamos con tiempo? Seguimos con tiempo. No es que se puede decir, no es que yo estoy alentando la mediocridad. Alex, a ver. Mi comparación, por eso, a ver, primero déjame hablar, porque vos ya has hablado, carajo, puta, y te he dejado hablar lo que has querido, una hemorragia de palabras contigo. Primero es lo que dice la Raica, ¿no es cierto? Este es un asunto que tiene que seguir un proceso, y es un cambio así, de matriz educativa, que tiene que seguir adelante, digamos, un determinado
Estado para acomodarse de la manera más adecuada posible a los términos sociales globales. Es un proceso, no es que estás en la Matrix, querido, y te ponen un programa y de pronto vas a terminar aprendiendo lo uno o lo otro. Ahora, yo te digo que no estoy de acuerdo contigo, porque eso de que el maestro sepa el asunto básico, eso es justamente no ser maestro, ¿no ve? Para ser maestro, lo que tienes que saber es manejar bien el campo total, no ¿Te has total. preparado para eso? Pero tienes que prepararte a la mierda. Cuando sales, cuando haces 4 años, cuando haces 4 años, pero, ¿no estás preparado para eso? Escúchame, por ahí sí, por ahí no. No tiene que estar preparado, hermano. Bueno, entonces, si está preparado, entonces, ¿por qué vos estás aquí alentando que solo los conceptitos básicos, que no sé qué? No, pero pues viejo. Entonces se supone que tienes que venir preparado, a decir hello, good morning y bye. Tienes que saber el idioma para decir, si es que te preguntan una cosa, poder relacionarla con el campo de estudio, los instrumentos del campo de estudio o el área de conocimiento que te están reclamando, y así poder aclarar las cosas y vincularlas con lo que te están preguntando. Eso es ser maestro, si no eres un boludo y un repetidor. Exactamente. Entonces, eso es justamente lo que no hay que alentar, y para eso no se va a cambiar ahorita, ni con estas reformas en la malla curricular, ni nada. Este es un proceso complejo de cambio de matriz educativa y societal, y fin. Pero no puedes decir, Alex, los conceptitos. Alex, a ver, Alex, entendeme. Por más ya, los conceptos básicos ya. Tiene que haber, y se da eso en la educación. Giovanni, nos ayudas a conseguir. Giovanni, Giovanni, nos ayudas a conseguir un texto que se enseña en la escuela y veamos qué se enseña. Un texto que se enseña. Yo te decía, ¿cómo no podemos exigirle al profesor y por qué podemos aceptar como sociedad que el maestro tenga que decirme, para dar este tipo de contenidos tienen que capacitarme? Yo te decía, ¿acaso el Estado no ha invertido en estos señores y en estas señoras en su formación durante 4 años? ¿Acaso estas personas, con esa sapiencia, con esa conocencia, vamos a decirlo, que tienen de estos... Estás inventando palabras, estás jalándole el pelo a las botellas como Arjona. Pero con este conocimiento, ¿acaso no pueden introducirse de manera inmediata en dar nuevos contenitos? ¿Acaso les estamos pidiendo que hagan definitivamente cosas científicas, investigación? Nada de eso, nada. Entonces yo por eso te ponía, Alex, a ver, escúchame. Por eso te ponía el ejemplo de los periodistas. Los periodistas hemos estudiado... No importa, pero de manera general, los periodistas o cualquier otra profesión han estudiado 4 años para que tengan pues conocimientos. Y a través de esos conocimientos den respuestas inmediatas a lo que te exige la sociedad. Como te decía, si vos vas como periodista y te encuentras con un tema nuevo y tienes que publicar al otro día, no puedes venir y decirle a tu jefe, no puedes decirle, mire, este tema yo no sabía, es nuevo, recién me hablan, no sé dónde estoy parado, no sé, y nos encontramos con eso, cuando nos encontramos, no sabemos dónde estamos parados, pero ¿qué nos exige la sociedad? ¿O qué debemos exigir nosotros? Que tenemos que empezar a investigar, que tenemos que resolver el problema ya, rápido. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los maestros de pronto tenemos que decir, no, los pobrecitos que primero los capaciten, que si no hay capacitación no pueden hacer eso? No estoy de acuerdo con eso. Jael Milka Loredo Ríos nos escribe, gracias Jael, hay una reiterada visión en el sentido de que la escuela tiene como propósito transmitir conceptos. Por favor, para comentar es bueno prepararse en el tema. No es repetir conceptos. Revisemos cómo lo hacen. Por eso. Ahí está. Exactamente. Yo me alineo totalmente con ese comentario. Además, ese tipo de educación ha sido ya rebatido en la década de los 80. ¿Qué clase de educación se da? Y por eso no hemos avanzado. Algunos. Sigue dándose lo que tú dices. Es una educación bancaria. Entonces, eso es lo que es. Claro. Una educación que no es dialógica, que es bancaria, es lo que tú propones y no está bien. Eso de darles pequeños conceptos y no.
tener la capacidad más bien de dialogar y hacer dialogar esos conceptos con las realidades. Eso es fundamentalmente, ahora, ¿no es cierto?, una concepción educativa. Alex. Entonces, si vos dices que hay que darles conceptitos nomás como si fueran unos bancos, estamos hablando de una concepción Alex, un minuto. Vos partes del hecho... Entonces, lo que acaba de decir nuestro oyente, totalmente de acuerdo. Ahora, hablamos de conceptos en primera línea, de acuerdo. En segunda línea hablamos lo que dices esto, de hacer dialogar a las realidades. Escúchame, yo estoy plenamente de acuerdo con eso también, estoy plenamente de acuerdo, complementa a lo que yo digo. Ahora, para hacer estas dos cosas, necesitas que el maestro te diga que requiere capacitación previa. Yo digo que no, porque el maestro, por eso sigo insistiendo, ¿por qué digo que no? Porque pienso que el maestro es una persona profesional que ha hecho academia y por lo tanto debe exigirse en resolver esos problemas por su propia cuenta. Nada más. Bueno, sigue el drama de la educación en Bolivia, como diría Franz Tamayo, y vamos a ver a dónde nos lleva este nuevo capitulito. Es un tema muy complejo, muy complicado, y sí, hay que tener muy buena información para poder emitir criterios al respecto, y tener cierta posición tampoco está mal. Hasta mañana. Hasta mañana.